tenemos la suerte además de volver a clase, entre comillas, aunque estemos ya 31 de enero, con Rafael Calama, que, por si no lo conocéis, pues es investigador, es ingeniero de montes y doctor ingeniero de montes por esta escuela, por esta universidad. Es actualmente investigador en el Centro de Investigación Forestal del INIA, pertenece también al Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, que es este centro intermedio entre el INIA y la Universidad de Valladolid, y con una amplia experiencia en muchos de estos temas que va a tratar hoy, ¿no? Afortunadamente, estábamos comentando antes, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, el cambio climático, la adaptación de las masas, está hoy en día, al menos en los medios de comunicación, y empieza a ser muy importante para la sociedad. Y bueno, pues Rafa nos va a contar, yo creo, ya una trayectoria mucho más larga que no de estos meses desde la COP, sobre los trabajos que se han ido desarrollando en este tipo de masas. Y otra de las cosas que yo creo que es muy atractiva, muy atractivo del currículum de Rafa, es su experiencia previa también en la parte privada y en la empresa, que yo creo que siempre aporta un plus a estos seminarios. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que se está grabando la sesión. Lo digo por si que tengáis cuidado con lo que decís. Vale, tendremos cuidado. Así que nada, no diremos barbaridades. Nada, pues muchas gracias, Sonia, muchas gracias a todos. Y sobre todo muchas gracias pues, al programa de doctorado por invitarme, y para mí es una alegría siempre volver a la escuela y poder contar aquí algo. Yo siempre me quejo un poco de que, mira, que estando al lado el INIA y la escuela y la Universidad Politécnica tengamos que tener acuerdos con la Universidad de Valladolid y no aquí, pero bueno, eso son unas instancias que a mí se me escapan, voy a ser correcto. Pues como ha dicho Sonia, yo vengo a hablar un poco de una línea que realmente llevamos, pues yo casi desde que entré en el INIA, desde hace 20 años, centrada. O sea, realmente en el inicio no estaba centrada en los impactos del cambio climático, porque hace 20 años esto estaba un poco, quizá la gente que trabajaba más en temas propios de clima o en algunos aspectos como la dendrocronología, sí que parecía que estaban ya hablando de estos temas, pero desde lo que es la gestión forestal no había esa preocupación, había otros temas más relevantes, pero luego hemos visto cómo pues, la línea que llevamos desde entonces sí que se ha ido o sí que nos ha permitido trabajar en estos temas, en lo que sería el impacto del cambio climático y las estrategias de adaptación en una zona muy concreta, los pinares de la meseta norte. Por supuesto, yo vengo a presentar el trabajo en representación de mucha gente, al final la expondré, pero en concreto todo este trabajo es fruto de la colaboración entre el INIA y la Junta de Castilla y León. ¿De acuerdo? Como somos pocos, yo no sé la dinámica que tenéis, pero si cualquier duda que queráis, ni siquiera duda, cualquier aspecto que a lo mejor digáis, oye, mira, Rafa, esto me parece que no es adecuado, no es pertinente, pues lo comentamos. Nada, brevemente, lo que yo quería era primero centrar un poco el territorio desde el punto de vista físico, luego los pinares. Realmente hay cambio climático en esta zona y a combinar qué impacto del cambio encontramos en estos pinares y qué estrategias de adaptación proponemos. En estos dos últimos apartados presentaré tanto experiencias nuestras de investigación como cómo se ha plasmado esas experiencias en lo que es la gestión práctica de los bosques. A modo un poco de propaganda institucional que me toca decir un poco de dónde vengo, no sé si yo creo que todos conocéis, o bueno, si alguien no lo conoce, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, dentro en el Centro de Investigación Forestal y el Departamento de Dinámica y Gestión Forestal. A veces, bueno, yo esto siempre lo cuento, ¿cuál es la función del INIA? Tiene dos patas, una parte más institucional en el sentido que es el centro encargado de promover la cooperación y coordinación de investigación agraria alimentaria y dentro de lo agrario lo forestal a nivel nacional, porque la investigación agraria es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. Todos estos centros, el IRTA o el SERIDA, eran antiguos centros INIA, y el INIA ejerce una especie de cooperación y coordinación, representa también a España en estos organismos internacionales, pero luego aparte ejecutamos proyectos de investigación en las diferentes áreas, las distintas patas que tenemos: agricultura, ganadería, tecnología de los alimentos, medio ambiente y forestal. Claro, y a veces uno dice, ¿y dónde vosotros es un centro nacional en el ámbito forestal que está todo transferido, dónde hacéis vuestra investigación? Bueno,
Pues aparte de los pocos bosques del Estado, a veces hay, pues, por ejemplo, en Balsaín o en Quintos de Mora, directamente es más sencillo, como administración estatal que somos, o a través de encomiendas, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, o en cooperación con los servicios forestales autonómicos. Y ahí pongo una cosa interesante, que es la red de sitios de ensayo de gestión forestal sostenible, que su mantenimiento se encarga de Linía. Sonia la conoce bien porque trabajó, yo no sé si es trabajar o lidiar con ella a veces, pues, que es una red, bueno, a nivel nacional, donde pues, tenemos cerca de, a lo mejor, 1000 parcelas, es muy difícil saber exactamente cuántos tenemos, instalada en los años 60 y, bueno, que siempre está a disposición tanto del personal de Línea como de otra gente que quiera colaborar con unos protocolos, pero bueno, que lo sepáis. ¿Y dónde es donde desarrollamos? Bueno, y este estudio en concreto se centra en esta última línea, la de la cooperación con servicios forestales autonómicos. Algunos servicios autonómicos, algunas autonomías, los centros de investigación que dependían de Línea no tienen servicio de investigación forestal y nosotros a veces pues, cooperamos con ellos en este desarrollo. Por ejemplo, pues el IRTA, aunque en Cataluña tienen otros centros, o en Castilla y León el ITACIL, que sería el centro, no tiene una vertiente muy forestal. Entonces nosotros a veces damos ese apoyo. La zona de estudio donde me voy a centrar es la meseta norte, que realmente es esta planicie que coincide con la parte central de Castilla y León, la parte central de la cuenca del río Duero, es situada a una altitud entre 600 y 900 metros de altitud, una tierra agrícola, esencialmente. Quien conozca un poco el territorio verá que lo que es este paisaje fragmentado de parches forestales intercalados en los cultivos, y esos campos de Castilla que sufrieron un severo proceso de deforestación desde la Edad Media y en los que se ha producido una recuperación natural de la cubierta forestal a lo largo natural y artificial, a lo largo del siglo XX. ¿Y por qué la meseta norte? Bueno, en primer lugar porque había una tradición muy fuerte de cooperación con la Junta de Castilla y León en Línea. Realmente muchas veces estas líneas de cooperación funcionan por cuestiones personales. Este es un tema que también habría que mejorar, el por qué la investigación a veces funciona, porque tú conoces o alguien te conoce a ti y te dice, oye, podríamos plantear un estudio y no de una manera más institucionalizada. Y el hecho de que nosotros también formemos el Instituto de Gestión Forestal Sostenible con la Universidad de Valladolid, que tiene mucho interés realmente en el desarrollo de la investigación en Castilla y León. Nada, también hay un poco de propaganda, fruto de esta colaboración nuestra con estos servicios, es no solo la actividad propiamente científica, y aquí pongo un ejemplo de otras muchas actividades que van desde el desarrollo de aplicaciones informáticas que usan los servicios territoriales, la redacción de manuales, de hojas técnicas, las reuniones de coordinación para definir temas de interés en la investigación o actividades de difusión, o la propia formación del personal, y veis los guardas en temas como el marcaje. Bueno, pues más que formación, dijéramos que es como se dice, un feedback, una retroalimentación en la que todos pues, intentamos aprender, y que está plasmado, por ejemplo, en un proyecto que es el Propinia, que realmente es una serie de proyectos que continúan en el tiempo centrados en los pinares. Brevemente, esta zona de estudio creo que está caracterizada por el clima mediterráneo. A la izquierda veis, yo creo que las precipitaciones, mira, con los colores, bueno, es que no sé si tiene esto para puntero, pero no tiene. Bueno, pues lo señalo aquí. El azul más clarito en las zonas de menos de 400 milímetros de precipitación anual, ¿vale? Y el amarillo es las zonas de índice de aridez semiseco. Es una zona seco, pero ya en transición hacia la aridez. Es en índices de aridez en torno, según la clasificación de la FAO, de 0,50 a 0,60. Eso quiere decir que la ETP viene a ser el doble de lo que es la precipitación anual, para entendernos. Con sequías... Perdón. No sé, perdón, me había parecido que alguien decía algo, perdón. Con sequías estivales extremas, y en una zona que estamos en la transición, que si fuéramos a un clima más árido, estaríamos en el límite de establecimiento de las especies arbóreas. Elevada oscilación térmica, máximas estivales, me parece esto es más de 40 grados, el rojo más intenso, mínimas invernales, claro, no tenemos lo que puede haber las mínimas invernales que hay en el norte de la provincia, pero sí que podemos tener, me parece que eran en torno a más de 150 días con probabilidad de helada. Lo que se traduce todo en dos periodos vegetativos para el crecimiento, en primavera y en otoño.
Y para terminar de complicar la situación, nos encontramos, estos son suelos con contenidos de arena por encima del 85%. Es decir, suelos con una elevada cantidad de arena, que tiene algunos beneficios, por ejemplo, para el desarrollo de los sistemas radiculares, pero dos aspectos negativos, que son bajos contenidos en carbono, nitrógeno, en materia orgánica y una baja capacidad de retención de agua. Eso se traduce que si llueve poco, evapotranspira mucho y los suelos tienen poca capacidad de retención de agua, pues gran parte del año esos suelos están muy secos. Sin embargo, en este ambiente tan negativo sigue habiendo superficie forestal. Voy a centrar en la provincia de Valladolid, que quizá es el paradigma porque es el centro de toda esta región que podríamos denominar la meseta norte, con una presión muy fuerte del terreno agrario, es este amarillo pálido, pero donde sí que tenemos en torno a 100.000 hectáreas de pinar, de piñonero, de pinástero, de mezcla de ambas especies, otras 20.000 hectáreas donde aparece mezclado con frondosas, principalmente encina y quejigo, y otras 20.000 hectáreas de mezcla de frondosas, de esas dos especies principalmente, de la encina y el quejigo. Dentro de las dos especies, la gestión tradicional de los pinares, de Pinus pinea, ha sido orientada a la producción del piñón, el producto de mayor interés, en una gestión muy definida, en masas puras, regulares, con bosques abiertos, con unas bajas densidades, unos turnos en torno a 120 años, y aplicar siempre claras fuertes para tener este tipo de masa, que es la que optimiza la producción individual. ¿De acuerdo? Aquí os pongo una pequeña referencia para que veamos cómo en estas masas vamos a obtener más rendimiento económico de la piña que de la madera. Y por otro lado tenemos las masas de pino-pináster con una gestión que ahora ha vuelto otra vez en los últimos años a favorecer la producción de resina. Entonces, esta situación ahora es muy común en los pinares de Valladolid o de Segovia, donde se ha vuelto a resinar, se están abriendo otra vez las caras, y lo que se busca es una coproducción de resina-madera con bosques más densos, en turnos más cortos, que siempre se fijaban para coordinar lo que sería la producción resinera, el número de caras que tienes que abrir en un periodo dentro de lo que sería todo el turno de la especie. Y en este caso sigue predominando el ingreso anual por madera, aunque empieza a tener relevancia otra vez el ingreso por resina. Esto es una visión un poco general y muy resumida de lo que es tanto la característica física como los bosques, objeto de nuestro estudio. Y lo siguiente es centrarnos un poco. ¿Hay alguna evidencia, no proyecciones, sino en los últimos años, cómo se ha comportado el clima en esta región? Este es el incremento anual de la temperatura media en la estación de la EMET de Valladolid, ciudad, con respecto al promedio del 70-2010. Bueno, yo creo que no hace falta saber mucha ni estadística ni modelización para ver que la tendencia es creciente. Y, bueno, aquí falta el 19, pero el 2017 y 2019 han sido los años más cálidos de la historia, y indicar que esto además se plasma en dos situaciones de interés para la vegetación. Es que el incremento más evidente se produce en las temperaturas máximas diarias de la primavera, que es uno de los periodos vegetativos donde las plantas están en mayor actividad, y que se ha reducido el número de días de heladas extremas. Esto hace también que se estén alargando el periodo vegetativo. En cuanto a precipitaciones, aquí sí que no encontramos, y al igual que sucede en muchas zonas, no hay una tendencia general, pero lo que sí que encontramos es que hay un aumento de la irregularidad, y empieza a haber una gran frecuencia de años de lo que llamamos años de sequía extrema, que son años en los que las precipitaciones caen por debajo de 300 milímetros. O sea, estamos ya hablando de lo que comentaba antes, el límite de la zona a lo mejor hacia la semiaridez.
Y si esto antes podía pasar, pues aquí tenemos, me parece que será el año 92, que era un año seco, ahora resulta que ya nos pasan con una frecuencia casi bianual o trianual. Pues tenemos sequías en el 2005, en 2002, 2005, 2009, 2012, 2015, aquí 2017. O sea, vamos, esa reiteración que por supuesto afecta también a los vegetales. Y esto es el número de días con temperaturas superiores a 35 grados, donde también vemos que se nota mucho esta tendencia creciente. Es decir, tenemos muchos días de calor extremo, que aparte de los efectos que puedan tener sobre la vegetación, tienen un efecto indirecto a través del incremento del riesgo de los incendios. En una zona donde tradicionalmente no había incendios, en estos últimos años sí que los hay. Bueno, no voy a entrar mucho en las proyecciones, yo creo que esto lo conocéis todos, pero siempre es a más rojo, más calor y menos precipitación, pero en concreto para la meseta norte, estas proyecciones de las que ha desarrollado la EMET y que se pueden consultar, lo que nos indican es nuevamente un aumento de la temperatura media de 1 grado de aquí a final del siglo, sobre todo en primavera, hasta la mitad del siglo, y un aumento de hasta 4 grados a final del siglo. Pues esto es cierto, no, pues ahí no entro. Lo que sí que parece que es que va a haber más temperatura, más olas de calor, más días de calor extremo y un aumento de la ETP. Y la precipitación también parece que lo que va a haber es un aumento de la frecuencia de estos años con sequía extrema. Entonces, si nos va a aumentar la ETP y nos va la precipitación a quedarse igual o más años con sequía extrema, lo que está claro es que tenemos una transición en la zona hacia climas áridos, o hacia un incremento de la aridez. En este marco, en el que hemos visto que ya hay evidencias de que el clima se ha modificado en estos últimos 30 o 40 años, empezamos a observar algún impacto y luego veremos. Y estos impactos los podemos asociar al clima, que eso es más complicado. Lo que sí que es cierto es que empieza a haber impactos. Y voy a empezar, por ejemplo, con el tema de los decaimientos y la mortalidad. Empieza a ser muy habitual encontrar procesos de decaimiento, de mortalidad, de defoliación, de pérdida de vigor. Muy generalizado en el pino-pináster. No sé si cogéis la autovía que va de Segovia a Valladolid o cerca de Valladolid, si andáis por los montes, realmente se ve un claro proceso de decaimiento del pino-pináster asociado a la presencia del muérdago. Yo muchas veces que voy por ahí digo, mira, si uno no supiera distinguir el pináster del piñonero, con que, mire, los que tienen muérdago ya sabe que son pináster. El muérdago es la causa, es la consecuencia. Por ejemplo, eso es una de las líneas que estamos estudiando. Es una causa de un desencadenante de la pérdida de vigor o un agente implicado que cuando hay pérdida de vigor viene asociado. Y en el caso del piñonero es menos evidente, pero empezamos a encontrar también este fenómeno, que es en pequeños grupos, en pequeños golpes, empieza a ir muriéndose. Se muere uno, un año se mueren 10, otro año se mueren 15, en una ladera, pero es continuo y muy asociado a eso, pérdida totalmente de vigor de los ramillos terminales. Esto no es de la meseta norte, pero bueno, me gusta ponerlo. Esto es aquí cerca de San Martín de Valdeiglesias, donde es quizá más evidente este fenómeno del piñonero. Estas dos fotos es más o menos, intentan ser del mismo sitio. Si uno se fija con atención, empieza a ver que donde aquí había muchos pinos, aquí lo que se ven son muchas copas secas. En las dos especies es todo mucho más evidente después de un periodo seco. Ya hemos visto que hay una reiteración de periodos secos. Las causas, bueno, parece claro que es una acción conjunta de clima y de patógenos y de perforadores. Ahí he puesto la fitóptora, no está muy claro. En el caso del pináster parece que sí que se ha visto. En el piñonero aún no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido, pero realmente no tanto los agentes, pero sí como esa acción conjunta de distintos agentes de distinto origen, es algo parecido a lo que pasaba con la seca de los Quercus. Nosotros ahora mismo estamos centrando nuestra identificación, nuestra investigación, no tanto en las causas. Nosotros no somos patólogos forestales, que son los que están centrándose más en las causas, sino identificar si existen factores de vulnerabilidad y resistencia
intentar modelizar la probabilidad de decaimiento para luego ver en las zonas donde puede haber más probabilidad proponer algunas medidas orientadas a mitigar estos impactos, a reducirlos. Por ejemplo, a escala anual o a escala paisaje estamos trabajando con un dato muy útil, pero que yo creo que no se ha utilizado nunca, que son las estadísticas anuales, o que yo por lo menos lo conozco, de cortas de policía. O sea, al final, a nivel de Rodal, uno sabe cada año cuántos árboles se van muriendo. Pues eso nos da una visión. Al final ellos, los servicios territoriales, lo recopilan con fines estadísticos, de saber cuánta madera tienen que sacar en subasta, pero nosotros podemos usar esa información para hacer un mapa de dónde se están produciendo esas mortalidades. Y luego a escalas intermedias, por ejemplo, trabajamos en nuestras redes de parcelas donde tenemos un seguimiento y podemos ir viendo cómo se ha ido muriendo debido a estos fenómenos. O a nivel de árbol estamos realizando una técnica, una aproximación que es habitual, que es muestrear árboles pareados, sanos y decaídos, e intentar ver, por ejemplo, el análisis del crecimiento pasado mediante técnicas dendrocronológicas, si hay algún momento en el que se produce un decaimiento del crecimiento, o mediante el contenido en nutrientes o la eficiencia en el uso del agua. Por poner un ejemplo, yo cuento así cosas a lo mejor anecdóticas, y para que os hagáis una idea también de la rapidez que tiene el proceso. En junio del año 2018 fuimos a marcar el árbol sano y el sano y el pareado para hacer los análisis. Esto ya sabéis cómo, no sé, aquí en la universidad creo que también, pero que a veces pues, hay trámites que necesitas un equipo, tardas unos meses. Bueno, el caso es que pasaron unos meses y ya fuimos a hacer los muestreos, los habíamos marcado en febrero. Y cuando llegamos nos encontramos con que el muerto pues, no había resucitado, pero el vivo había muerto. Yo creo que es curioso, o sea, te da una idea de cómo se producen a veces estos fogonazos repentinos. Bueno, paso a otro impacto observado, que es fallos en la regeneración natural. Tradicionalmente, estas dos especies en la zona se regeneraban bien mediante incluso el piñonero en cortas a hecho o el pináster en cortas por aclareo suceso uniforme. Siempre se ponía como ejemplo en los pinares, yo me acuerdo haber ido estando aquí en la escuela a Coca y te enseñaban cómo se regeneraba y era como un orgullo de... Pues ahora está fallando. Para que os hagáis una idea, estos gráficos representan solamente los tramos que están en regeneración en la provincia de Valladolid, el porcentaje de especies. Aquí es donde a lo largo de 15 años tú has encontrado, aunque sea una plántula, es una red de parcelas que tiene la Junta, y aquí lo que después de 15 años, transcurridas las cortas, donde hay regenerado, que ya puedes decir viable, establecido. Para que os hagáis una idea, el 65% del territorio en regeneración no se está regenerando. Y sobre todo lo que hay es una ausencia casi total de regenerado del pino pináster. Y esta foto es muy representativa. Esto es un tramo casi puro de pino pináster y el poco regenerado que hay es de pino piñonero. O sea, el pináster no se está regenerando. Hay altas tasas de mortalidad y mucho hueco, grandes huecos sin regenerar. Esto también es un ejemplo, bueno, aquí no lo veis mucho, esto son unas parcelas de las nuestras de Linía, donde se ven las copas y se ven grandes áreas, o sea, el color te indica dónde hay regenerado, pues grandes áreas donde tú no encuentras ni una plántula. Nuestra investigación, en este caso, aquí es un ejemplo de colaboración con la Universidad de Valladolid. Nosotros centramos nuestra línea de investigación en el piñonero, ellos en el pináster, pero en los dos casos lo que planteábamos era la regeneración como un conjunto de distintas etapas, no buscar dónde se ha regenerado, sino analizar desde el proceso de fructificación, de dispersión primaria, de predación, de germinación, de supervivencia, al objeto de intentar identificar dónde está fallando la regeneración. Esto, claro, conlleva mucho trabajo, son líneas de muchos años, a veces un poco pues que producen muchos sinsabores, como bueno, yo creo que toda la investigación forestal que es a largo plazo, pero que implica desde la recogida del fruto, el estudio de la dispersión mediante cestos, análisis de germinación, o ir al campo y realizar muestreos donde podamos ver el establecimiento. Esto al final lo que nosotros queríamos era dar una probabilidad de dispersión, una probabilidad de germinación, de supervivencia, que nos permitiera al final decir, bueno, pues en un punto determinado, ¿cuántas plántulas puedo tener? Y
y ver si todos estos factores de forma individual están controlados por el clima, y entonces son más vulnerables a cambios en el clima, o por otros factores asociados a la gestión. Por ejemplo, en el caso del piñonero, una cosa muy curiosa que vimos es que uno de los mayores factores que están limitando la regeneración no es de tipo climático, sino es que existen limitaciones a la dispersión a la semilla asociadas a la gestión. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos potenciado unas masas muy abiertas para favorecer la producción de fruto, y hemos generado unos huecos en los que al final el piñón, que es una semilla pesada, no llega. Este gráfico lo representa muy bien. Esto es el número de pies por hectárea y la probabilidad de que llegue una semilla pues, por debajo de 60 o 70 pies por hectárea, que son muy habituales, hay masas con menos. Es la probabilidad de que no llegue una semilla viene a ser ya del 60 o del 70%. Es decir, eso no es asociable al clima, es directamente una consecuencia de la gestión. Otros aspectos sí que hemos visto, por ejemplo, el control climático sobre la germinación, cómo la germinación se concentra en determinadas... necesita unas temperaturas relativamente suaves y momentos húmedos, con lo cual se concentra en otoño. ¿Qué es lo que sucede? Si vamos a otoños más secos y el periodo cálido se extiende y de repente viene una helada, como a veces está pasando últimamente, este periodo se restringe mucho. Y si la planta no germina en otoño, si la semilla no germina en otoño, la probabilidad de que sea depredada por roedores en invierno es mucho más alta. Es decir, todo es una serie de actuaciones relacionadas. O también un control climático, esto es una gráfica de la supervivencia, en la que está controlada por este gráfico de aquí. Esto es la probabilidad de tener déficit hídrico, esto es un trabajo ya relacionado con la fisiología, y esto es la tasa fotosintética. Es decir, cuando tenemos bajas tasas fotosintéticas y mucha probabilidad de tener déficit hídrico, cae la supervivencia. Y esto es lo que vamos a esperar más para el futuro. En el caso del pino pináster ha sido todo mucho más sencillo, porque realmente es un factor. El pino pináster produce bien, sigue germinando, las densidades son adecuadas, simplemente es que no sobreviven el primer año. A partir de temperaturas medias del mes de julio de 22-23 grados, que no es una cosa medias diarias, la probabilidad de mortalidad de supervivencia se viene a situar en torno al 10 o al 5%. Sobre todo en las zonas donde aún se siguen aplicando cortas a hecho, donde ya veis, que es la cosecha del 100%, donde están muy por abajo. Más impactos, pues pérdidas de vigor y reducción del crecimiento. Yo creo, bueno, la gráfica de la izquierda lo dice por sí solo, pues, años secos se cuadran perfectamente con años de menor producción, pero esta de la derecha, esto es un trabajo que desarrolló Andrés Bravo, un compañero que estaba en el INIA, que lo que nos viene a decir es que se ha producido un movimiento de lo que sería la calidad de estación. Entonces, en zonas que hace 20 o 30 años podíamos calificar una calidad de estación buena, es decir, una productividad alta, ha habido un movimiento hacia productividades potenciales inferiores. Y esto se asocia con pérdidas de productividad. En este caso, por ejemplo, nuestra investigación se ha centrado mucho en el desarrollar tanto modelos empíricos como parametrizar modelos de proceso que nos permitan definir el impacto del clima y la gestión de la productividad. Este, por ejemplo, es un ejemplo, aquí a la izquierda, de parametrización de un modelo de procesos, que es el modelo PICUS, donde lo que nos dice es lo que sería la producción en volumen en metros cúbicos por hectárea y año. C1 sería el clima actual. C2, C3, C4 y C5 son escenarios de clima cada vez menos favorables, más desfavorables. Y estos son diferentes tipos de estación. Pues como al ir aumentando el nivel más desfavorable del clima, el volumen va descendiendo. E incluso en las estaciones más desfavorables podemos encontrar que las
producción en metros cúbicos, el crecimiento en metros cúbicos por hectárea y año, puede llegar a ser un 30 o un 40%, o puede llegar a desaparecer la especie en algunas de estas estaciones. También tenemos una línea muy centrada en identificar, esto para que os hagáis una idea, esto es la respuesta en años secos, este es el año 2009, en crecimiento, cómo después de este año seco responde la masa en un periodo a lo mejor ya normal respecto a cómo respondía antes, y cómo esta respuesta, hay unos indicadores centrados en la resistencia o la resiliencia, puede verse afectada por la composición, la competencia o la edad de la masa. También hemos observado, centrándonos en el producto de más interés, que es el pino piñonero, la becería del pino piñonero tiene un claro control climático, sobre todo en la precipitación de primavera. Realmente al final los árboles no entienden de lluvia, lo que entienden es del agua que tienen en el suelo, es decir, de la disponibilidad hídrica en la primavera, donde, como hemos visto, ha aumentado las temperaturas y ha aumentado la evapotranspiración potencial, con lo cual hay menos disponibilidad de agua. Y claramente se observa una reducción significativa desde el comienzo de los años 90. Para que veáis, estos son los picos, como es una producción muy becera. Esto es a nivel provincial, en kilos por hectárea. Pero como estos años de cosecha muy mala son también cada vez más frecuentes. Y es muy habitual encontrar 3, 4, 5 años. Esta gráfica aquí la termino en el 14-15, pero para que os hagáis una idea, los últimos 4 años, o sea, hasta el 2018, están también por debajo de esto que sería la media. Igualmente, nosotros estamos centrando en intentar identificar a través de modelos, poder predecir el impacto del clima y de la gestión sobre esta producción, identificar los factores de influencia y estudiar las pérdidas de rendimiento en los piñones asociadas tanto al clima como a un agente exótico, que es ese chinche que os pongo ahí, que es Leptoglossus occidentalis, que está causando auténticas mermas en lo que sería la producción. Para que veáis un ejemplo de un resultado de estos modelos, esto sería la predicción de la producción de piña bajo un escenario de clima actual para 2100, los colores más oscuros. De clima, realmente no es clima actual, siempre nos referimos al clima entre 1970 y 2010 como referencia. Y esto sería el mismo bajo un escenario 8.5. Bueno, yo creo que no hace falta explicar hacia dónde va esta producción. O para lo que os comentaba también, para que os hagáis una idea, este era el porcentaje de piñones dañados antes de la llegada de este insecto. Y este es el actual. Estamos hablando de que cuando abrimos una piña, la mitad de los piñones están dañados o vacíos, con la merma que eso supone para la industria. O aquí un resultado de una modelización a nivel provincial de lo que serían diferentes servicios ecosistémicos, donde podemos ver que hay una reducción tanto en la producción de piña, según los escenarios más desfavorables, o en la producción el crecimiento de madera en metros cúbicos por hectárea de año, o en la fijación de CO2. Otros impactos observados, pues sus procesos de sustitución en la vegetación. Cada vez es más habitual ver cómo bajo rodales de pino pinaster lo que está entrando es el pino piñonero o especies de Juniperus, o en el caso del piñonero, por ejemplo, como está entrando la encina. ¿Cuál es el problema? En algunos de estos, o sea, la sustitución es un proceso natural, ¿no? de dinámica, pero en algunas de las zonas con mayor contenido de arena no tenemos ninguna especie arbórea que venga detrás. O sea, en algunas zonas donde está el piñonero, pues puede ser sustituido por la encina o la sabina, pero en los arenales con mayor porcentaje de arena no hay ninguna otra especie que aparentemente arbórea pueda sustituir, con lo cual ahí vamos a una sustitución de cubierta arbórea porque tampoco es que haya mucho matorral, por un pastizal de herbáceas anual, como se ve en algunas zonas. Nuestra investigación en esta línea prácticamente se centra en analizar la respuesta de clima y competencia a distintas especies, analizando tanto crecimiento interanual
como crecimiento intraanual mediante, lo conocéis, estos dispositivos, los dendrómetros de banda, analizarlo tanto en arbolado adulto como en regenerado, tanto respuestas en crecimiento como respuestas funcionales, fisiológicas, bajo condiciones de clima actual y clima simulado. Aquí os pongo un experimento que tenemos. Estos son los clásicos experimentos de exclusión de la precipitación. No sé si aquí tenéis alguno en la universidad. Bueno, pues yo creo que son unos experimentos muy vistosos, pero que, bueno, yo os hago el spoiler, que yo creo que en general tienen muy poco resultado. O sea, realmente, poniendo estas cosas, no somos capaces de simular la precipitación. No solo lo digo yo, lo dice todo el mundo que los ha puesto. Realmente, pero bueno, lo intentamos hacer al objeto de predecir la composición óptima y opciones de gestión para conseguirla. Y rápidamente, porque en esa línea nosotros no trabajamos, pero sí que se comentan como hay una mayor incidencia de las plagas, sobre todo de la procesionaria. Los pinares están, pues están siendo año tras año devorados por procesionaria, porque hay unas condiciones más favorables para la procesionaria, pero también para otros patógenos exóticos. Tienen el miedo siempre en la meseta de la llegada del nemátodo para el pinastre, que ya sería lo que le terminaría de dar la puntilla, y también un aumento en el riesgo y severidad de los incendios. Pero ya digo que esto nosotros, en concreto, nuestro grupo, no estamos trabajando. Pues hasta ahora hemos visto un poco os he contado un poco los impactos, y ahora ya diría, bueno, hay opciones para adaptar, o nosotros en qué estamos trabajando, en qué líneas estamos trabajando de adaptación. Entendida, yo siempre lo pongo, bueno, pues la adaptación es acomodar a las condiciones del entorno, pero dentro de lo que es el cambio climático es ver si somos capaces de ajustar un sistema considerando el estímulo climático, el que existe o el que esperamos, al objeto de atenuar los efectos perjudiciales o, por qué no, explotar oportunidades beneficiosas. A mí eso me gusta, que el cambio climático a lo mejor no es perjudicial para todos los sistemas. En algunos sistemas, bueno, pues la adaptación puede consistir en intentar explotar esa oportunidad beneficiosa. Y realmente aquí siempre hay como dos patas. La autónoma, que esa es los propios sistemas, su capacidad de resiliencia, de responder ante cuánto podemos recuperar del estado anterior como respuesta al impacto, y donde nosotros no intervenimos directamente, o la asistida, en la que nosotros intervenimos. Y aquí siempre hay dos opciones: la reactiva o la planificada. La reactiva es cuando tengo el problema, busco la solución, la forma clásica de trabajar. Y no es la más correcta, porque muchas veces llegamos tarde. Y la planificada, que es la prevención, es decir, viendo qué es lo que puede suceder, podemos intentar intervenir sobre los sistemas de forma anticipativa. Es decir, podemos alterar la evolución natural antes de que obtengamos el impacto. Pues esta sería la adecuada. Normalmente trabajamos con esta, ¿no? Cuando no solo en el cambio climático, cuando se producen las inundaciones, y ahora todos, pues, ¿a quién se le ocurre poner ahí los apartamentos? Pues seguramente los que sepan de hidrología lo llevan anunciando hace muchos años. Y la adaptación dentro de este puzzle del cambio climático, ¿dónde está? Perdonad si alguna cosa a lo mejor pero a mí me permite como dar el hilo. Nosotros tenemos un sistema, tenemos el cambio, nuestro sistema es vulnerable a ese cambio, es decir, tiene una sensibilidad hacia ese estímulo, y de acuerdo a esa sensibilidad, que es la vulnerabilidad, tendrá un mayor o menor impacto. Nosotros queremos reducir ese impacto, tenemos dos opciones: o reducimos el cambio a través de la mitigación, o intentamos reducir la vulnerabilidad a través de la adaptación. Y esa adaptación planificada, claro, tiene que depender de esos impactos y de esa capacidad también de mitigación. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontarla? Bueno, realmente lo que tendríamos que es como se está haciendo, es integrar el cambio climático en la planificación de los distintos sectores, y en el caso de forestal, en los distintos subsectores forestales, que implican tanto la gestión como otros aspectos. Habrá que adaptar la industria forestal, habrá que adaptar el uso que podamos hacer de los bosques, o incluso ver cómo los sistemas forestales nos pueden ayudar a adaptar otros sectores. En el caso de la gestión forestal, nosotros vamos a tener que adaptar
Los bosques, para minimizar los impactos, ¿de qué manera? Pues intentar favorecer, si nuestros sistemas tienen una capacidad inherente de adaptación, favorecerlos. Reducir el riesgo de ocurrencia de esos procesos que aumentan la vulnerabilidad de nuestros bosques. Incrementar la resistencia y la resiliencia de los sistemas, y todo ello garantizando la provisión de los servicios ecosistémicos. Y aquí os he puesto como realmente, sí, a nivel europeo o a nivel nacional, sí que la gestión forestal o los sistemas forestales se incluyen como uno de los pilares en los planes de adaptación al cambio climático. Y eso se traduce en una frase que es: no hay que inventar una gestión forestal nueva, sino que lo que nosotros, o quienes son los encargados de gestionar el territorio y los sistemas forestales, tienen que considerar como un objetivo de esa gestión la adaptación, y que mientras ellos gestionen al objeto de conseguir garantizar esa provisión de servicios ecosistémicos, vayan adaptando. Esta diapositiva, la reflexión es que tenemos que ser conscientes que adaptar no va a ser perpetuar el sistema actual, sino vamos a tener que conseguir el estado del sistema que, de acuerdo a las nuevas condiciones, sea compatible con esas nuevas condiciones, pero que proporcione el mayor número de bienes y servicios. Referido a lo que hablaba antes, a lo mejor en la adaptación planificada tenemos que plantear que no podemos mantener masas con esas espesuras, sino que tenemos que ir a unos sistemas de masas más abiertas, pero que si no adaptamos nos podemos encontrar con esto. Y aquí es cuando tendríamos que ir a una adaptación reactiva que seguramente es mucho más costosa y menos eficiente. Y brevemente una serie de principios. Entonces, ¿en qué basamos la adaptación? He dicho, la adaptación realmente es una respuesta va a depender de los impactos y las vulnerabilidades. Entonces, lo que sí que necesitamos es que esta gestión esté basada en impactos observados y esperados y el conocimiento de cómo van a afectar esos impactos a los sistemas. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que no hay es ahora volvernos locos y decir, no, pues es que lo que hay que hacer es, sin saber si ese impacto va a alterarnos o no. Pongo el ejemplo. No, pues es que ahora lo que hay que hacer es bajar las densidades de todos los bosques para favorecer que se produzcan más semillas, porque no va a haber regeneración. Y sin embargo, en concreto en los pinares de Balsaín, pues no hay ningún problema que tú veas de que hay menos producción de semilla. Entonces no tendría sentido si nosotros no hemos observado ese impacto. ¿Y esto cómo podemos disponer de la mejor información? Pues intentando armonizar toda la información que existe a distintas escalas. Hoy en día, ¿no?, con todo esto del Big Data, pues todos decimos que la información es dinero, o sea, es lo más importante. Pues resulta que nosotros tenemos cantidad de información forestal a distintas escalas, desde la escala europea, la escala nacional del inventario forestal. Iba a decir decenas, pero seguramente son cientos de inventarios de ordenación donde tenemos en algunos montes cómo ha ido evolucionando a lo largo de 100 años o 120 años la evolución del monte. Tenemos redes de seguimiento. Tenemos esos datos que os comentaba antes de los servicios forestales de pies muertos. ¿Cómo podemos intentar armonizar y utilizar toda esta información? Y eso es un esfuerzo que se está haciendo, pero que no conseguimos que se plasme. Y al final estamos repitiendo muchas veces, parece que vamos a tomar información que ya existe. Como un ejemplo, de la meseta norte, esta implicación del Servicio Territorial de Valladolid en proveer de los datos, por ejemplo, pues eso, de pinos secos por hectárea, o en este caso de esas parcelas que os comentaba de seguimiento de la regeneración, que eran datos que ellos tenían, que los estaban tomando, y dicen, oye, pues a lo mejor yo le puedo dar otro uso desde un centro de investigación a esos datos, siempre pensando en cuál es la necesidad que tiene el propio servicio. Luego, este es el que a mí siempre me hace más gracia. Es un principio, intentar plantear una gestión flexible, anticipatoria y localizada. Por un lado, esto ya lo he comentado antes, hay que considerar el impacto más probable ante posibles escenarios y priorizar. Y aquí pongo lo de los posibles escenarios. La gráfica de aquí arriba realmente lo que quiere, esto es el tiempo, ¿no? Y esto serían las características del ecosistema. Nosotros estamos aquí.
imaginaos un proyecto de ordenación, aquí, bueno, hay gente que sabe mucho más de ordenación, o prácticamente todos saben más de ordenación que yo, planteado en un poco lo que era la tradición, decir, bueno, un plan general a 100 años, un plan a 10 años, con una serie de objetivos a largo plazo que a veces eran muy restringidos. Entonces, imaginaos que decimos, no, yo quiero llegar a este estado, de aquí a 100 años. Pero realmente las condiciones hacen que esto esté fuera de mi rango posible de estados futuros del sistema. Pues a lo mejor intentar llegar a esto o marcar o incluso dentro del rango posible, marcar un rango muy reducido, me puede suponer un insumo muy alto de energía, tanto de lo que tengo que hacer sobre los montes o de necesidad de intervención sobre los mismos. Realmente lo que vengo a decir es que en muchos casos tenemos que flexibilizar algunos conceptos, como es el turno o la especie o la posibilidad, que a veces han marcado como una regla, decir, no, es que tengo que tener un 70% de esta especie y un 30% de la otra. O este es un tramo que tiene que ser de pino piñonero, pero es que de pino piñastre, lo que se te está regenerando es el pino piñonero y lo que estás haciendo es invertir ahí dinero. En cuanto a la localización de la gestión, hay que ir a lo que se plantea es ir a unos sistemas más basados en el conocimiento del gestor que en la estadística. O sea, realmente al final una ordenación es muy esclava de una posibilidad, de un inventario estadístico, y estamos hablando a lo mejor de montes en los que la renta de madera es relativamente baja y el conocimiento del gestor es muy alto y a veces está muy atado a eso. O sea, a lo mejor podemos invertir un poco menos en inventarios y un poco más en que un señor que sabe recorra el monte y diga, no, lo que le conviene a este rodal es esto y lo que le conviene a este otro rodal es otro tipo de intervención. Y luego la necesidad de considerar los impactos posibles o un plan de contingencia. Pues si la probabilidad de que este monte se queme en los próximos 100 años o la frecuencia de incendios esperada es cada 20 años, pues a lo mejor en ese plan a 100 años tengo que considerar que se puede quemar. Voy a ir avanzando rápido. ¿Esto cómo contribuimos nosotros? Y en este caso el servicio, ¿cómo lo ha aplicado? Pues implementando en algunos casos el uso de modelos sensibles al clima y a la gestión, ¿vale? Que les permite simular qué es lo que sucede ante un diferente escenario y ante una alternativa o una propuesta de gestión. Al final tienes diferentes opciones. Dices, bueno, voy a plantear 3 o 4 posibles escenarios climáticos y 3 o 4 posibles escenarios de gestión y por lo menos los tengo ahí recogidos. El tercer principio, ya lo he comentado, intentar emular y aprovechar los procesos naturales, aprovechar las propias capacidades inherentes de los sistemas y favorecer los procesos naturales de regeneración o sustitución. A ver, esto es lo que os comentaba. Si esto es un pinar de pino pinaster, yo lo pongo en regeneración y lo que se me regenera es el enebro y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y siembro. Y lo que pues a lo mejor es que hay que plantear que en el futuro eso no va a ser un pinar de pino pinaster. Aquí os pongo algunos ejemplos de los trabajos que hemos realizado centrados en estudiar distintas procedencias. Bueno, es que no lo comentaba aquí. Por ejemplo, el tema de la migración asistida o del uso de genotipos o procedencias con mayor tolerancia. Ahora mismo eso en España no se puede plantear, salvo a nivel teórico, pero por lo menos saber si para una determinada zona y unos escenarios nuevos va a haber procedencias que estén mejor adaptadas. Cuando a lo mejor dentro de 25 años alguien diga, no, pues es que a lo mejor hay que plantear o se permite, ante un fenómeno de decaimiento de mortalidad de una especie, decir, bueno, pues a lo mejor hay que introducir otro tipo de especies, por lo menos que sepamos, decir, mira, pues estas procedencias o esta especie está mejor adaptada a este entorno. El principio que llamo yo, el de no poner todos los huevos como en el mismo cesto, es decir, si diversificas, tienes un mayor rango de respuestas ante un impacto. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues por ejemplo, la creación, en el caso de nuestra zona de estudio, de mezclas no solo de las dos especies, sino favorecer a otras especies, en este caso los Quercus o el Juniperus, que en la gestión tradicional lo que eran eliminadas. O sea, se consideraba que eso competía y como nos interesa el piñonero y el pinaster, el resto los quitamos. Y sin embargo hemos visto cómo al mantener esas mezclas tienes una mayor producción de biomasa en los años secos y que además esas especies
están mejor adaptadas a estas nuevas condiciones. Una cosa que a todas las escalas, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, cómo no solo hay que promover este tipo de mezclas más o menos íntimas, sino crear heterogeneidad. Esto es un ejemplo, un pinar que es propiedad de la Junta de Castilla y León, entonces pueden hacer más cosas. Cómo han planteado diferentes intensidades de intervención. Estas más oscuras son zonas parches sin intervenir y las más claras son zonas donde se están aplicando diferentes propuestas de gestión, incluida la promoción de las masas mixtas. Este es el Carrascal, no sé si alguno lo conocéis, que bueno, nos permite considerar el bosque como un gran experimento y ver una respuesta a gran escala de qué es lo que está sucediendo. Aquí tenéis algunos ejemplos de... Y, muy importante, al final, no en este monte, yo digo que es de la Junta, pero en otros montes, la función, este es el técnico y este es el guarda, explicar al final al alcalde, que es el propietario, a los concejales del monte, decirle, mire, estamos haciendo esto porque hay cierta reticencia, de, oiga, es que esto vamos a producir menos madera o menos piña, pues convencerles de que no. Esa labor es muy importante. Y luego el último principio es intentar promover la resistencia frente al impacto más probable. Y aquí os pongo una serie de ejemplos. Los estudios que hemos desarrollado nosotros centrados en estudiar la competencia mediante clareos y claras precoces e intensas, en este caso en piñonero, un ensayo más o menos clásico con distintas densidades, pero luego seguimientos de crecimiento anual e intraanual, donde lo que hemos visto, bueno, pues que la clara fuerte no solo nos produce más respuesta en términos de crecimiento de biomasa, sino, por ejemplo, un menor número, por aquí está, de árboles puntisecos tras los años muy secos. Es decir, estamos consiguiendo una mejor respuesta del arbolado, no solo en un aspecto productivo, sino en un aspecto funcional, una mayor resistencia frente a esos árboles, frente a esos eventos. Esto se ha traducido a nivel provincial en unas nuevas, o a nivel regional, perdón, en unas nuevas esquemas de aplicación de clareos muy precoces e intensos, que a la vez se han favorecido, se han aprovechado del auge de la valorización de la biomasa. Aquí lo veis, pues, realmente en una zona donde la explotación es muy sencilla. Claro, a lo mejor en otros sitios de explotación más compleja tú no tienes esa facilidad de aprovechamiento de biomasa, pero en este caso sí lo tienen y yo creo que han visto la oportunidad. O, ya está, yo estoy muy orgulloso, el desarrollo de un nuevo sistema o una propuesta de cortas de regeneración. Hemos visto que había problemas asociados tanto a las bajas espesuras mantenidas a lo largo del ciclo como asociados al clima, que lo que nos venían a decir era la necesidad de una protección inicial y cambiar esas cortas clásicas de aclarados de uniforme, de una corta diseminatoria y una corta aclaratoria, casi por unas cortas, lo que antes se denominaban las cortas a la esperilla, eran, ¿no? Abres un poco la masa, quitas los pies y esperas a que el regenerado se instale debajo de las copas y cuando ya tienen cierta capacidad de resistencia, que normalmente es cuando sale la cícula secundaria, puedes empezar ya a aplicar unas cortas liberatorias. Esto es un experimento que montamos en el año 2003, empezamos las cortas de regeneración con distintas intensidades, con distintas filosofías. Para que os hagáis una idea, aquí estaría un resumen. Aplicamos el método tradicional, que sería una corta hecho en 2 tiempos, y este método de favorecer el establecimiento del regenerado y posterior liberación. Y lo que vemos es que con este método, pues, transcurridos 15 años, tenemos en torno a 2.500 plantas por hectárea, más que suficiente. En el método de cortas a hecho tenemos muy pocos, 350, y muy mal distribuidos, con grandes espacios. Y bueno, en los controles, en donde se mantenía la densidad antes de la corta, unas densidades en torno a 20 metros cuadrados, no hay regenerado. Y bueno, este es el resultado. Yo creo que, Sonia, yo no sé si tú llegaste a estar en el ensayo de regeneración, pero bueno, por lo menos ves que se va consiguiendo. Os he puesto la diapositiva más bonita, pero bueno, más o menos se consigue. O, en este mismo principio, otro ejemplo es la creación de microhábitats favorables en las reforestaciones. Yo creo que la filosofía hoy en día es que, aunque sea más costoso, ir a conseguir asegurar la regeneración mediante técnicas desde la construcción de microcuencas, los protectores
o bueno, no sé si habéis visto estos, que esto es un experimento que nos plantearon, estos son estos depósitos de liberación que tú pones la planta, está hecho como de pasta, una pasta de celulosa, biodegradable, o yo creo que también se hacen de algún otro producto biodegradable, lo llenas de agua, lo tapas y se supone que eso va liberando el agua de forma puntual. Entonces, bueno, lo hemos probado. Esto no ha funcionado muy bien, ya también os doy el spoiler. Pero, por ejemplo, aquí estos son el resultado de aplicar riego y mulch en una repoblación. Esto sí que es real, a una escala real. Y bueno, pues es que si no lo aplicabas, la supervivencia estival de una repoblación de piñonero y encina era 0, y otro año volvías a plantar y era 0, y otro año volvías a plantar y era 0. Aquí por lo menos tenías pues, niveles del 40 al 50 o del 20. Que eso es rentable o no económicamente, eso ya es otro motivo de estudio, pero por lo menos tienes una alternativa. Bueno, y ya con esto termino. Realmente estos son 3 reflexiones acerca de la posibilidad de adaptar los bosques, pero que hay que actuar con rapidez, y que nosotros lo que podemos hacer es orientar la política y la gestión. O sea, nosotros podemos colaborar desde ese aspecto como centro de investigación o las universidades. Pero para ello tenemos que plantear estos estudios y planificarlos con anticipación. Claro, el problema es esto, cuando ahora veamos ¿cómo es eso? Lo de las orejas al lobo, a lo mejor ya es demasiado tarde y que conviene prepararse ya. Claro, al final estas ya han pasado 10 años y parece que seguimos con lo mismo. O sea, yo creo que lo que es importante, y aquí siempre lo pongo, bueno, que intentemos, que nosotros estamos aquí en nuestro compartimento estanco y siempre estamos criticando un poco a los demás, pero que a lo mejor, bueno, en este caso nosotros es un ejemplo de colaboración con la gestión forestal, pero que podemos ampliarlo a otros campos. Y nada, ya ahora los agradecimientos aquí yo he puesto, bueno, a la gente que colabora o que estamos colaborando en toda esta línea y más gente que me dejo, obviamente es el resultado de muchos años de trabajo y bueno, y también de financiación a través de distintos proyectos. Y esto yo es lo que os quería contar, creo que no me he pasado mucho y ahora sí podemos hablar un poco porque no me habéis cortado nada, llevo aquí hablando yo 1 hora yo solo. Así. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Y ahora tenemos tiempo para preguntas y debates. Y debate, vamos que... No has tenido, perdón, no he escuchado mención ninguna a la agricultura y siendo como es un factor tan crítico y con tantísima influencia en la decrepitud, entiendo, del apresamiento del freatismo y la colindancia, y cómo la agricultura creo que sí se ha adaptado al cambio climático, se está adaptando de mala manera, pero se está adaptando. Esos olivares que aparecen en medio del campo, a mí me parece bueno, sí, eso es una opinión demencial, porque eso es todo, está metido con agua y creo que condiciona el terreno forestal que hay a su alrededor, las zanahorias, las fresas, las frambuesas. No deja de ser un condicionante y una adaptación de la agricultura a una nueva situación climática que favorece a la agricultura y un impacto. O sea, realmente, eso es lo que se ha traducido es en un efecto, bueno, doble, para el forestal es más único, que ha sido el descenso del nivel de los freáticos. En algunos de estos montes hay ejemplos claros de que el decaimiento está asociado con eso. Zonas colindantes, hay, los fresales, por ejemplo, en Íscar, no sé si conocéis Íscar, es el ejemplo más claro, porque ahí sí que había una mayor dependencia. En las zonas, a lo mejor de Viana de Cega, que es la zona más de arenas, no hay tanta dependencia del pinar en el freático, pero Íscar, que es una zona de una calidad de estación buenísima, y ahí, hombre, sí, el clima tendrá que ver, porque pues, a lo mejor lo que ha habido es una sobreexplotación del acuífero. Lo que pasa es que en Castilla y León la agricultura tiene mucho... Sí, no, sin duda, pero que considerar tiene mucho poder como un islote es el peligro. La coordinación es obligada con la agricultura, no estoy echando culpa a nadie. En esa reflexión tienes toda la razón. Y lo que te iba a decir, y el otro impacto, que no es tanto ya nosotros, es la contaminación del acuífero. O sea, eso al arbolado yo creo que le afecta menos, pero bueno, ha implicado que en muchos de estos pueblos el agua ya no puedan, el agua que antes tomaban, ahora no se pueda tomar. Pero sí, o sea, realmente, y no solo ya de la agricultura, también de la presión.
A ver, en el caso, por ejemplo, la ciudad de Valladolid es un pequeño monstruo que se expande y con sus urbanizaciones, sus cosas, una presión, y sus polígonos, sobre todo los polígonos industriales, es una presión muy fuerte sobre el medio forestal. O sea, esos parches cada vez están más fragmentados. Que sería otro estudio interesante, por ejemplo, el tema de la fragmentación, pero a nosotros nos escapa. Sí. Ay, perdón. No, estaba esperando, pues he preguntado a alguien más. Bueno, muchas gracias, me parece que dices que has estado mucho tiempo. En una hora lo has planteado estupendamente, has planteado la descripción del problema desde diferentes enfoques. O sea, me parece que está estupendamente estructurado. Gracias. A mí, si da tiempo, me gustaría que nos contaras con más detalle los ensayos sobre regeneración. Eso que has contado al final, de diferentes cortas, nos has comparado la corta de hecho en los tiempos con una especie de clareo sucesivo, la corta de la esperilla que sería todavía más conservadora que la clareo sucesivo. Imagino que influye mucho, claro, estar en Solana, bueno, en este caso no, porque ya no. Generalizarlo debe de ser muy difícil, pero no sé si habéis probado también con bosquetes de diferentes tamaños, cortando a hecho, si nos puedes dar un poco más de detalle. No, o sea, realmente el experimento, lo que se planteó eran tres tratamientos. Y ahora, o sea, que era la clareo sucesivo, la corta hecho y el control. ¿Sobre las dos especies? No, sobre el piñonero. Sobre el pináster se planteó, que eso lo hizo la Universidad de Valladolid, el pináster sí que se planteó un poco más amplio, porque se hizo corta hecho, una corta hecho por bosquetes, y luego el aclareo sucesivo. Yo creo que ellos eran 4 y nosotros eran 3. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo que hayáis montado algún experimento en el campo pasa siempre. Tú tienes la idea, lo haces, y cuando luego lo llevas a la práctica y haces las cortas, luego te ves que aquello pues no se parece, y entonces al final lo que tienes es, dentro de tu propio experimento, heterogeneidad. Entonces, dentro de esa heterogeneidad vimos que esos casos en los que la corta por aclareo sucesivo uniforme se nos había quedado un poco más un poco más densa, era en los que había triunfado más. Pero luego también lo que hicimos era lo que te decía, eso sería el experimento clásico, es decir, donde haces las cortas, pones unas parcelas de seguimiento y vas viendo lo que se va incorporando. Pero luego añadimos los experimentos puntuales de cada uno de lo que serían los subprocesos, la fructificación, la dispersión, la germinación. Entonces, en cada una de esas combinaciones poníamos pues, un experimento de dispersión, un experimento de germinación, un experimento de predación, un experimento de control de la supervivencia. Y entonces lo que fuimos capaces es de ver qué era lo que sucedía en cada situación. Entonces veías, pues mira, la germinación es que se produce mejor en estas condiciones, o la supervivencia se produce mejor en estas condiciones, o la dispersión es que en estas condiciones no llega a dispersar, o en estas condiciones, que lo que pasa en los controles es que produce muy poca piña. Entonces, el estudiar esa fase por procesos nos permitió relacionar lo que tú has ido viendo con lo que ha ido sucediendo. Y al final eso te permite sacar una propuesta de gestión en la que tú dices, bueno, pues lo que va a ir sucediendo es esto. Y entonces ves cómo se ha producido, que coincide con lo que tú estás viendo que va sucediendo. O sea, para que os hagáis una idea, ahora estamos ya en las cortas, hemos hecho la corta aclaratoria y ahora tenemos que plantear que toca empezar a hacer clareos en eso, pero da pena porque hay pinos que llevamos 15 años midiéndolos y dices, pero toca. Realmente son experimentos, bueno, tú, Sergio, yo creo que tú has trabajado también en temas de regeneración y, bueno, vosotros que estáis trabajando, o sea, realmente son experimentos que lo que te requieren es a largo plazo, pero en el caso de las cortas de la esperilla nos lo encontramos, o sea, no era nuestra intención plantearlas, pero bueno, como tienes al final unas zonas dentro son parcelas grandes, son parcelas de media hectárea, pero son varias parcelas, entonces bueno, claro, la heterogeneidad dentro de la masa pues te hace que tengas pues a lo mejor un grupo, unas cosas donde puedas asociarlo con ese tipo de cortas. Y yo creo que lo que te dices es eso, que ese tipo de cortas, que yo creo que estaban un poco olvidadas, ¿no? La silvicultura, yo creo que para las especies mediterráneas va a ser fundamental. O sea, dejar abrir la masa un poco para que entre algo de luz, para favorecer la regeneración debajo de las copas y luego liberar cuando eso... Quizá. Y en los huecos
que viendo fotos te encuentras con que el mismo hueco lleva ahí 50 años o 60 años, que ahí más que adaptación sería plantearte que lo abandonas o que intentas hacer algo que además se ha estudiado tanto, si es la temperatura, si es... ¿Tú sabes si se ha hecho algún ensayo dejando restos de corta, por ejemplo, dejando biomasa? Porque mi sensación es que lo poco que sale al abrigo de restos. El resto. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el efecto porque lo que se decía era que esos huevos iban a regenerarse por roedores. Y se vio que era poco, pero es verdad que donde lo poco que era en esas zonas que había restos. Realmente los huecos, la gestión que están planteando ahí es sembrar, no plantar, es realizar siembras de apoyo y ver si se regeneran. Yo creo que una opción es el tema de porque lo que está claro es que la luz directa y el calor, esos suelos tan blancos, es que en verano nosotros hemos medido en algunos sensores 60 grados de temperatura. Claro, es que eso no te lo sobrevive, la planta te puede salir, pero se muere. Entonces, yo creo que sí, que realmente... pero claro, luego tendrías que ir a quitarla... por ejemplo, si siembras y colocas encima biomasa o algo, y ahí no sé qué efecto podría tener luego con el desarrollo de la plántula. Está claro que yo creo que también hay muchas teorías ahora de ecología, todas estas teorías del matorral nodriza, que eso es que es cierto, ¿sabes? Que al final las plantas necesitan esa protección. Entonces habrá que ver si no se le puede dar de forma natural, plantear cómo darlas de forma artificial. Pues sí, es interesante. Ya, quería preguntarte, en los episodios de los casos de decaimiento que habéis observado, ¿habéis encontrado algún tipo de relación entre el decaimiento y la posición que ocupan los pies dentro de lo que es la configuración fisiográfica del territorio? Es decir, si aparecen de una manera aleatoria o están concentrados en posiciones donde puedan favorecerse el déficit hídrico o puedan estar más o menos, haber estado previamente conectados a los niveles freáticos y de repente se desconectan por un uso excesivo de esa agua subterránea. Es decir, ¿no habéis hecho una aproximación en los modelos estos de supervivencia que habéis desarrollado? ¿Solo habéis tenido en cuenta variables climáticas? Pues es que los modelos de supervivencia los estamos desarrollando ahora y esos eran unos aspectos que sí queríamos para el piñonero. En el pináster no encontramos muy bien cómo abordarlo aún porque es que es muy generalizado. El pináster es una cosa, pero en el piñonero, en esas zonas, a mí, no tanto en la meseta como más en esta zona que os decía de San Martín de Valdeiglesias, por ejemplo, yo ahí, sin haber analizado los datos, porque estamos aún en las fases más recientes, yo veo a mí me da la sensación, una asociación a zonas que antes estaban más, por ejemplo, en zonas de un poco de vaguada, zonas que a lo mejor antes tenían mayor disponibilidad hídrica y ahora, a lo mejor eran unos pinos que vivían... Sí, que habían crecido acomodadamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo en toda esta zona, realmente esta zona del Valle del Tietar, no sé si lo conocéis, toda esta zona de San Martín de Valdeiglesias y de Villa del Prado, donde hicimos aquel proyecto, ¿te acuerdas? Un proyecto de fin de carrera que dirigimos. Esa zona llovía mucho más que en Valladolid. Y ahora llueve, y los pinos, y ahora llueve como puede llover en Valladolid, y los pinos de Valladolid, los piñoneros no están muriendo, y estos sí, es la misma especie, puede haber, pero yo creo que sobre todo es una cuestión de una mayor dependencia. Y es verdad que sí, que lo ves asociado a veces en... Lo que pasa es que luego otros, pues no ves que ahí no se produce, y ves otros pinos, sin embargo, en medio de la ladera que se están muriendo. A propósito de eso, has citado Phytophthora, es que funciona igual que la seca. De cuerpos, ¿estáis trabajando también con la Phytophthora o algo? Eso han trabajado en el tema del pináster, desde la Universidad de Valladolid, el grupo de Julio Díaz y de Juan Pajares sí que trabajaron en el decaimiento, pero al final, lo que ven es que pues que hay Phytophthora, que hay, o aquí los piñoneros, pues ves que hay hongos, sí, hay hongos, hay perforadores, pero luego ves las series de crecimiento y ves cómo después de un año seco, en algunos pies, eso ha sido el desencadenante, que hay una serie de intervenciones y yo creo que al final lo que salió de la seca era algo parecido, ¿no? Que eran como distintos agentes. Es como al perro flaco todos le vuelvan
Claro, lo que no sabes muy bien es cuál es quién ataca primero. Lo de la oscilación esa de la capa freática es muy característico también de la seca, ¿no? Por todas Sí, lo que pasa es que cuando es una zona, pero cuando son unos árboles concretos que de repente dices, ¡pumba! Y este, porque pues es el ejemplo que os ponías, que eso fue muy gracioso, que dijimos, anda, pues nada, dejamos ese de muerto y buscamos otro y lo medimos ya, y así nos aseguramos por si acaso. Gracias. Y el tema de la calidad de estación, que has dicho que, claro, vosotros habéis trabajado sobre todo con, no sé si decir malas calidades de estación, pero en una zona que es bastante límite, ¿no? En cuanto a las características ecológicas, porque claro, es lo que decías tú, que el cambio climático no tiene el mismo impacto en todo el territorio, entonces casi va a ser una oportunidad para el sistema ibérico, por ejemplo. ¿Sabes decir? Esos pinares de Pinaster, pues zonas fríos. Muy bien, oye, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues yo siempre lo digo, que el Pinaster está fatal y yo soy de Soria, pues en Almazán, en Quintana, los pinastres se regeneran. Hagas con que abras la masa. Si la abres poco se regenera, si haces una corta hecho se regenera. ¿Ves? Los pinos están muy bien. Claro, o sea, lo que está claro, o en el sistema ibérico, se está viendo la Sierra de la Demanda, por ejemplo, que el Pinaster está subiendo y está ocupando el pino silvestre. ¿Eso es un problema? Pues a lo mejor no. O sea, simplemente lo que decíamos, pues a lo mejor no te tienes que empeñar en que eso va a ser un tramo de pino silvestre, sino que a lo mejor es un tramo mixto de Pinaster y silvestre. Sí, lo que está claro es que la naturaleza va a evolucionar. Si lo que tendremos, o sea, yo creo que ahí es la labor, ¿no? A lo mejor esto ahora suena fatal, pero si queremos obtener un beneficio, una provisión de servicios de los montes, tendremos que decir hacia dónde queremos orientar. La naturaleza, ella se va a orientar y decir, bueno, ¿esta orientación es compatible o no es compatible? A lo mejor hay gente que le suena y dice, no, es que estás usando los montes para aprovecharlo. Y bueno, pues la naturaleza, ella va a evolucionar. Pero claro, si, por ejemplo, pues en este caso, si quieres tener producción maderera, pues tendrás que orientar a lo mejor a favorecer la otra especie, el pino pinastro. ¿No crees que viaja demasiado la madera enferma? Y es que tengo la impresión de que la biomasa está muy bien, los aprovechamientos, pero pinares decrépitos, que debía ser una actuación de policía pura y dura, se están orientando hacia la obtención de astilla o material energético, cuando ahí creo que la administración debía ejercer un papel censor que no ejerce con la suficiente, porque la extensión de los... favorecer la extensión de los patógenos se buscan las habichuelas, sin duda, eso está más claro, pero creo que hay una manga ancha, llamémoslo como sea, que no debía ser tal. Es decir, hay masas que se aprovechan para biomasa, ya sea la masa arbórea o la masa de matorral, que debían estar en un, no sé cómo decirlo, en un estilo coronavirus. Pues yo ahí ya te digo, yo lo que creo, yo lo veo por el otro lado, veo que la valorización de la biomasa es una oportunidad de gestionar los bosques. Claro, yo supongo que tiene que haber un control, yo ahí no soy especialista en... Yo no creo que ese control lo haya adecuadamente. Sí lo hay, pero que no creo que lo haya adecuadamente. Y creo que están subiéndose a camiones maderas que debían quemarse allí mismo. Es una opinión radical. Yo me imagino que políticamente absolutamente incorrecta. Que depende del patógeno, hombre. Por ejemplo, con el tema del nematodo yo creo que hay muchos controles. Sí, y exitosos. Bueno, o sea, a mí siempre me hace mucha gracia cuando los límites de las cosas coinciden con las fronteras. O como es que era el mapa forestal, cuando había especies que coincidía con pues yo qué sé, porque el que había hecho este mapa lo había encontrado y el de arriba no. Entonces veías el límite y una recta o una provincia. Pues con el nematodo, claro, el límite de expansión coincide mucho con una frontera. Eso es un poco al hilo de lo que es real, pues bueno. Es que lo que preguntaba Valentín, yo creo que también va por los tiros, es decir, esas plantas que toman esas biomasas. Sería interesante modelizar hay líneas de decrepitud que dirigen hacia esas fábricas consumidoras. Sería muy interesante, es una paja mental absoluta, eso lo estoy diciendo, pero mola.
Sonia, que como tiene pocas cosas que hacer, los domingos por la noche... Lo que pasa es que, por ejemplo, lo del proyecto de la madera es verdad, pero es que ahora mismo es que hay tantos productos que están circulando por todos los sitios. Lo decías tú, lo de la interacción con la agricultura, con ganadería, y es que hay animales y productos agrícolas en camiones por todos los lados, ¿sabes? Sí, pero... Que ese es el problema de ese movimiento. Por ejemplo, yo sí que os puedo contar que en el INIA, nosotros, el departamento de producción, están trabajando en una encomienda que tiene con el Ministerio para facilitar pues, todos esos temas de reconocimientos de madera rápido, de hacer unos muestreos incluso ya en productos. O sea que yo creo que sí que hay un interés en los controles, pero... Y yo creo que la madera, por ejemplo, es un tema que está relativamente controlado a nivel nacional, los aprovechamientos ilegales. Otra cosa es que ahora me estoy acordando, por ejemplo, pues en Andalucía, en Sierra Morena, yo lo conocí, las repoblaciones de Piñadera y de Pinaster, súper denso, aquello nos ha trabajado, monta me parece que fue en Linares, una fábrica de biomasa. Y claro, al final puede haber a veces que hay una presión política que dice, no, es que usted tiene que cortar aquí 50, tiene que proveer de 50.000 toneladas, o 50.000 como podían ser 100.000, no sé, a esta fábrica tiene que venir de estos montes. Dice, no, entonces usted me está condicionando la gestión al producto y tiene que ser al revés. O sea, no solo, o sea, yo le podré decir, o sea, tendremos que estudiar cuánta biomasa puede proveer y diseñar la planta en función de esa demanda, o sea, de esa capacidad que tienen los bosques cercanos, no al revés, porque claro, si no, que a lo mejor pues, lo que dices tú puede ir también, no solo por los dañados, sino que el uso de la biomasa, claro, ahora hay un boom y es como... Ese boom está relajando el punto sanitario tan importante que tiene esta cuestión también, es decir, la causa de sanidad o la patología forestal aquí juega un papel, creo, crítico, sí. Y en aras de un aprovechamiento económico que no es discutible y que está muy bien y que es más fantástico y que da mucho trabajo, o el poco trabajo que hay lo da eso, pues, pero a la vez la componente patológica es muy obvia. Entonces creo que la agricultura ha dicho arramplo con todo y a mí me la sopla porque vienen plantas de todos los lados y nadie le pone peros, que el único pero es la productividad. En cambio en los montecitos somos muy sensibles. Pues ahí ese juego se juega con desventaja. Bien, paja mental. Pero bueno, que algo... Y una cosa. Os has contado que una de las propuestas es hacer clareos precoces, intensos, claras fuertes, porque la idea, claro, simplificando, de dejar los mejores, los menos vulnerables al efecto de cambio climático o de plagas o de todo junto, o sea, que los que queden sean menos a repartir, entonces puedan estar mejor, ¿no? ¿Habéis controlado la entrada de matorral pensando también en el riesgo de incendios que se supone que va a aumentar? Que sería inevitable y si es así habría que hacer desbroces, ¿no? Pero eso también lo habéis... Pues es que en estas zonas, es que lo que lo decía, es que no entra el matorral. No entra el matorral. En otras zonas, dentro de lo que es la meseta, incluso la propia provincia de Valladolid o zonas de Segovia, cuando ya tienes un poco más de suelo, ahí ya sí que te entra el matorral. Y donde está entrando el matorral están también favoreciendo la entrada de los quercus, por ejemplo, lo que os decía de la encina, del quercus faginea, y sí que están haciendo resalveos en encina y en quejigo, y están haciendo limpias en esos casos sí que están controlándolo. En los arenales más puros y duros es que no entra, o entra una retama, pero no es significativo. Pero en el tema, por ejemplo, de la diversificación de las masas mixtas y la irregularización en pinares, que al final vas hacia estructuras, pues eso, favoreciendo, porque al final estos nuevos métodos de regeneración lo que te van es que los periodos de regeneración se alarguen y eso al final te lleva hacia estructuras semi-irregulares, y eso ahí sí que tienes que tener en cuenta el factor incendio. Por ejemplo, lo que sí que han visto era que antes se acompañaba siempre este clareo con la poda, y ahora se ha visto que desde el punto como una medida
de control de incendios. Entonces se dejaba más densidad y se podaban. Ahora se deja menos densidad, no se podan, se retrasa la poda, con lo cual la operación es menos costosa y la eficacia desde el punto de vista del combustible es la misma. O sea, tú dejas menos pies, aunque tengas hasta el suelo, pero lo que no tienes es continuidad. O sea, dejas continuidad vertical, pero no dejas continuidad horizontal. Y voy a poner una carta a los Reyes Magos. Y la posibilidad también, vamos, no sé si, pensando en los gestores, si se han planteado, por ejemplo, el tema de la interacción con agricultura, pero sobre todo con ganadería, con la parte de la ganadería extensiva, que yo creo que ha supuesto un cambio en la retirada también o en la pérdida, digamos, de la oportunidad de utilizar la ganadería extensiva como herramienta para meter sobre todo materia orgánica en el suelo. Entonces, yo creo que también o sea, son zonas muy difíciles porque son esos arenales muy duros, con muy poca producción, pero claro, ya la desaparición además de ese elemento de enriquecimiento pues de ahí los suelos, ha desaparecido, lo conoces, ha desaparecido por completo. La producción ganadera que hay es intensiva y hay granjas intensivas. Pero la ganadería extensiva, yo creo que habría opciones, a lo mejor no sé, a lo mejor una barbaridad, pues la cabra, ¿no? La cabra es más rústica, pues... Pero esto igual, vamos, yo cada vez más ya no digo pinos, ya digo constructores de suelos para hablar de las repoblaciones, y en el caso de la ganadería extensiva, como pensando más en la labor de meter materia orgánica, ¿no? Para, como otra posibilidad de tener ahí un poquito más de capacidad de retención de agua en los suelos, ¿no? Y bueno, y todos los otros beneficios. Pero vamos, supongo que esto me parece complicado. Esto no sé si lo debemos decir, pero... Y nosotros trabajamos allí y es gente muy implicada los de la gestión, pero te das cuenta al trabajar con ellos el día a día, es que muchas veces los aspectos técnicos de la gestión son los que menos tiempo les lleva. O sea, y esta gente yo creo que sí que buscan tiempo donde no lo hay y trabajan, pero que al final su lucha es, pues eso, contra los pozos ilegales, contra la agricultura, contra la urbanización, contra los pingüinos que les plantan, los pingüinos estos, los moteros, que bueno, pues que es interés público, entonces tiene que dejar un monte para ponerse el monte para que vayan 25.000 personas a acampar allí. Pues por muy respetuosos que sean, es un impacto, o el rocío en otros sitios. Y en muchos casos es eso, que yo creo que es algo también pero que nosotros no entra en nuestro ámbito, pero que yo creo que es cierto, que es que muchas veces los gestores te dicen que sus problemas no son... Hay dos alcornoques ahí en el monte, los pingüinos, ¿no? Sí, ahí... Al río de Medina del Campo, cuando se mueve el Duero, ahí hay unos rodalín. ¿Alguna pregunta más? De nuevo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, yo encantado de contaros aquí. Además, especialmente a la silvicultura, porque es verdad que nos cuesta a veces tener este tipo de charlas sobre estos, y el ejemplo tan bueno de colaboración con la gestión forestal, ¿no? Con la administración. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.